Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a la sede del Club Cámara Antares en una jornada que vamos a hablar sobre algoritmos y ética, ¿vale? Antes de pasar un poquito a hacer las presentaciones, que voy a ser muy breve porque creo que hay algún acontecimiento que hay por detrás esta noche, no sé cuál es. ¿eh? Eh, Está claro que yo soy del Betis, no puede ser de otra forma. Entonces, sí os quiero comentar un par de detalles, ¿vale? No es una jornada formal. O sea, a nosotros lo que más nos gustaría, a nosotros tres, es que levantarais la mano, preguntarais, dirigirle la pregunta, teniendo en cuenta que como la sesión va a ser grabada, pues cuando queráis hacer una pregunta, os pido que levantéis la mano para que la pregunta entre, porque haremos después una difusión a través de YouTube, lógicamente en el canal de la Cámara, para que la gente pueda acceder a este recurso. Eso en primer lugar, ¿vale? En segundo lugar, además de la grabación, hemos conseguido, gracias a la convocatoria que se ha hecho desde la Universidad de Sevilla, desde el Centro de Transparencia Algorítmica y también del JRC, junto con Cámara y Club Cámara, hemos conseguido una convocatoria donde estáis unos perfiles muy interesantes y muy diversos, ¿vale? Los estamos examinando. Estáis desde grandes organismos como la Unión Europea, aquí presente, este señor que está aquí, no quiero señalar, ¿vale? Están grandes compañías, Compañía Sevillana de Electricidad, se dice Endesa en este caso, ¿vale? Pero Compañía Sevillana de Electricidad, por lo que es nuestra. Gente que os dedicáis al tema del desarrollo de software, gente que se dedica a cuestiones de legal tech, gente que sois grandes ISP, en fin, es una morfología que lo que pretende sobre todo es de cohesionar y llegar, pues, en el esquema de oscilación al mayor público posible, ¿vale? Le hemos querido dar un ápice, un punto o un puntazo, ¿vale? A una visión que afortunadamente tenemos ahora una gran oportunidad desde el punto de vista territorial, que es hablar sobre el mundo de la ética en los espacios de los algoritmos, ¿vale? Muchos de vosotros que tienen confianza y tal me habéis dicho, vaya M suspensivo de título que le has puesto a la jornada, pero queríamos hacer una jornada que fuese de carácter duro, porque con ese carácter duro lo que queremos hacerla es máximamente didáctica. Con lo cual, teniendo en cuenta la solvencia tanto académica como técnica como a nivel profesional de los dos maravillosos ponentes que vais a tener la oportunidad de escuchar, lo que os invito precisamente es a hacer uso de vuestra palabra, vuestras dudas y que esto sea una jornada que sirva como aportación para todos, ¿vale? No es que yo sea el negro de la película, es que yo me muevo mucho y me lanzaré y me moveré, entonces lo que quiero, que por eso no puedo andar con el micrófono constantemente, ¿vale? Por eso hay esta pequeña discriminación. En primer lugar, quiero presentaros a María José Escalona. Ella es catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, lo que es la ETSI, con dos Is, de la Universidad de Sevilla, ¿vale? Y a su derecha se encuentra Carlos Torrecilla, que es el jefe de la Unidad de Economía Digital del JRC, de la Comisión Europea, y también recién nombrado, pues es responsable del Centro de Transparencia Algorítmica que la Unión Europea ha tenido. Ilustrísimo señor decano del colegio, miembros de las juntas directivas, bienvenidos y gracias por el esfuerzo porque sé que venís de otro acto, ¿vale? Gracias, ¿vale? Y, perdona, Carlos, y bueno, recientemente se acaba de nombrar precisamente pues, a esta delegación que tiene la Unión Europea, pues le han dicho, toma, ahí tenéis la responsabilidad sobre lo que es el compromiso ético de la Unión Europea con respecto del tema de los algoritmos y del mercado del dato. Casi nada. Vale, pues yo, si no os importa, porque queremos que, como decía, llegar a todo el mundo que estéis aquí presentes, a mí me gustaría que hicierais una especie de contexto, ¿vale? Y en el marco de este contexto, perdona María José, voy a empezar por Carlos, porque explicar a la Universidad de Sevilla no hace falta, pero sí, Carlos, me gustaría, por favor, que nos contaras qué es brevemente tanto el JRC como el Centro de Transparencia Algorítmica. Gracias. Gracias, Luis, por la presentación. Os voy a decir un título muy importante que tiene María José, que además es mi directora de tesis, por lo cual para mí es un placer estar aquí y compartir con ella la mesa. Efectivamente, quizás es bueno que hablemos de lo que es el JRC y de la presencia de la Comisión Europea en Sevilla, porque es algo que por desgracia no es muy conocido. Yo no sé cuántos de vosotros sabéis que la Comisión Europea tiene aquí un centro con 400 investigadores, 400 funcionarios europeos, que está básicamente
a 15 metros de este edificio. El JRC, el Joint Research Center, o en castellano el Centro Común de Investigación, es una dirección general de la Comisión Europea. ¿Eso qué quiere decir? Pues es como si un ministerio tuviese la sede aquí en Sevilla. No somos una agencia, no somos un organismo externo, somos parte de la Comisión Europea. Es decir, somos parte del Ejecutivo, de la Administración Pública Europea, y somos una de las pocas direcciones generales que tiene una sede fuera de Bruselas. Y de hecho, solemos decir que somos el que tiene la sede más al sur de la Comisión. Entonces, esto es algo que cuando yo llegué a Sevilla, bueno, cuando yo vivía en Sevilla, antes de irme a Bruselas, no conocía, y cuando volví me sorprendió que nadie, o que muy poca gente lo supiera, ¿no? Y desde nuestra dirección, desde el equipo que dirige Miquel Landa Basso y en concreto Vincenzo Cardarelli, que es nuestro responsable de Relaciones Institucionales, estamos intentando que se nos conozca y que se sepa y que se valore la presencia de la Comisión aquí como un activo de la ciudad. Pensamos que es muy importante. ¿Y a qué nos dedicamos? Bueno, aquí hacemos muchas cosas. En general, históricamente empezamos trabajando haciendo análisis, digamos, socioeconómico del impacto de las políticas europeas. Es decir, cuando la Comisión quería hacer una nueva política, pues normalmente hace un estudio de, bueno, cómo va a impactar esto económicamente, va a ser positivo o negativo, va a ayudar a la sociedad a avanzar o no, para que las políticas sean basadas en datos objetivos. Pues esos estudios se hacen aquí en Sevilla. Y trabajamos en un montón de materias, trabajamos en economía circular, trabajamos en política industrial, trabajamos en política regional y también trabajamos mucho en política digital, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy. La Comisión, desde que se lanzó el mandato de la presidenta von der Leyen, marcó dos objetivos fundamentales: que Europa tuviese éxito en la transición ecológica y en la transición digital. Y las nombró como las transiciones gemelas. Es decir, que la una y la otra tienen que llevarse a cabo al mismo tiempo, y para tener éxito en una necesitamos tener éxito en otra. Entonces, la Comisión ha desplegado una batería de iniciativas legales en el marco del mundo digital, y muchas de ellas, los análisis técnicos, los análisis de impacto se han hecho aquí en Sevilla. Es decir, la ley de inteligencia artificial, que es la primera que se hace en el mundo, parte del análisis técnico y económico se ha hecho a 15 metros de esta casa. La ley de servicios digitales, que regula por primera vez las plataformas, se ha hecho a 15 metros de esta casa. Y eso es una de las razones que ha llevado a la Comisión a decidir que el Centro Europeo de Transparencia Algorítmica se ubique aquí en Sevilla. No es un organismo independiente, sino que forma parte del JRC y tiene como mandato supervisar a las 19 plataformas más grandes de Internet, las plataformas digitales. Nosotros las llamamos en inglés Very Large Online Platforms, y ahí nos encontramos desde Facebook a Twitter, Meta diríamos, porque Meta es la matriz, Twitter, Amazon, pero no solo empresas americanas, AliExpress, o empresas europeas como Booking.com. ¿Y supervisarlas en qué sentido? Supervisarlas en el sentido en el que los sistemas algorítmicos que estas plataformas desarrollan para proveer de sus servicios se comportan como deben de comportarse, y entre otras formas se comportan de una manera ética con respecto a los valores europeos. Entonces, no quiero extenderme más porque como buen andaluz soy capaz de hablar mucho, muy rápido y muy alto, pero quería que os quedaseis con que el JRC está en Sevilla, que forma parte de la Comisión, que somos 400, que hacemos muchas cosas, sobre todo análisis económico, y que en concreto somos muy activos en la política digital, y que eso ha llevado a que este nuevo centro, con 30 investigadores especialistas en inteligencia artificial, datos, Big Data, van a estar aquí y trabajar desde aquí, y que pensamos que esto es un activo de la ciudad y que contamos con la fuerza viva de la ciudad, y el hecho de que tengamos esta composición tan variada desde empresarios hasta gente que trabaja en el sector público, que nos ayudéis en este trabajo. Y Luis, para empezar, yo creo que está bien. Magnífico, Carlos. Sí, os pido, y sobre todo María José, que os bajéis el micro, porque lo importante, aquí se nos escucha bien, pero sobre todo para el sonido cuando llegue en streaming, ¿vale? Que también sea interesante. Bueno, María José, si tenemos ahora mismo la visión de la Unión Europea con respecto de la Universidad de Sevilla, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis proponiendo? Presentar la Universidad de Sevilla no la tengo que presentar, todo el mundo ha pasado por el rectorado alguna vez, ¿no? Pero sí que tengo que presentar, o sí que tengo que intentar cambiar la forma o la concepción que se tiene de la Universidad de Sevilla como una caja negra. O sea, muchas veces las empresas necesitan OPI, necesitan organismos públicos de investigación que se asocien a sus proyectos, necesitan innovación y se van a buscarla fuera, cuando en la Universidad de Sevilla tenemos un músculo, tanto por parte de los grupos de investigación como del alumnado, bastante fuerte. Y en el caso de la inteligencia artificial y la ética estamos siendo punteros.
Ahora mismo se está definiendo un máster a nivel europeo sobre el tema de negocio en inteligencia artificial y la Universidad de Sevilla es uno de los 5 partners que hay. Entonces, esos egresados van a salir de aquí, de nuestra escuela, y qué mejor sitio para quedarse que el de las empresas del sector, ¿no? Estamos haciendo también en la escuela ahora mismo un cambio brutal en cuanto a las titulaciones. De hecho, nos vamos a cargar de las titulaciones que tenemos y las 2 que van a venir, va a venir una sobre temas de ciberseguridad y otra sobre inteligencia artificial. Esto se pretende poner ya el curso que viene. Esos egresados, porque van a ser grados, chicos y chicas que van a estar formadas en 4 años, son gente potente para poder incorporarse a nuestras empresas. No tenemos que buscar este talento fuera, los tenemos aquí. Entonces, yo lo primero que quiero decir hoy es hacer publicidad de mi libro, ¿vale? Perfecto. Entonces, mi correo, mi número de teléfono, mi todo está abierto para que si queréis colaborar con alguno de mis niños o si queréis el músculo fuerte de la gente que estamos trabajando, mis niños son mis alumnos, del músculo fuerte que estamos formando en la Universidad de Sevilla, que por favor os pongáis en contacto con nosotros porque sé que muchas veces una institución de 500 años puede echar para atrás, ¿no? Pero que funciona y que es una rueda importante que además, unida a colaboraciones que tenemos, por ejemplo, con mi compañero Carlos, pues funciona y puede dar una potencia importante para todo el sector, tanto TI como de otras áreas diferentes. Vale, una pregunta así de imprevisto, sobre todo después de escucharos a los dos. ¿Tanta pasta va a mover el nuevo mercado del dato en la Unión Europea? Carlos. Mira, nosotros tenemos estimaciones de que solo con los cambios que esperamos que traiga la ley de datos, que se está discutiendo ahora en el Parlamento, se pueden movilizar 270.000 millones de euros creando un mercado único del dato. Así, pensamos que la oportunidad es enorme. Uno de los problemas que tenemos en la Unión Europea, que es un problema que se atacó ya en el mundo físico, es la segmentación de los mercados. Así que Europa son 27 países que en un principio operaban como 27 mercados independientes. Por eso se propuso el mercado único. Mercado único que permite el movimiento libre de servicios, de bienes, de trabajadores. No, pues lo que queremos es añadir un elemento más y que permita el movimiento único de los datos y la creación de lo que llamamos el mercado único para el dato, ¿vale? Entonces ahí tenemos una estrategia, que es la estrategia europea del dato, que tiene como objetivo que se facilite eso, ¿no? Y hay 3 elementos fundamentales que son los que pueden desplegar esa capacidad económica a la que me refiero. Una, la ley de datos. La ley de datos tiene como objetivo movilizar el intercambio de datos entre empresas, ¿vale? ¿Y por qué hace falta esto? Porque en general las empresas suelen ver los datos como un activo interno, cuando muchas veces se pueden convertir también en un activo externo y tener un valor en el mercado, ¿no? Pero eso muchas veces requiere una serie de incentivos, ¿no? Pues la ley lo que quiere establecer es un marco común en la que las empresas puedan tener una seguridad para poder intercambiar datos sin tener miedo a perder sus secretos industriales, su ventaja competitiva, etc., ¿no? Lo primero. Y lo segundo, establece también cuáles son las obligaciones que pueden tener las empresas de cara a la administración en momentos de crisis. Os pongo un ejemplo, la pandemia. En la pandemia vimos que, por ejemplo, acceder a los datos de telefonía de las personas podía ser muy útil para conocer su movilidad, pero no había instrumentos legales para, en una situación de crisis, movilizar al sector privado para que ayudase al sector público para gestionar esa crisis, ¿no? Ya hablo de la pandemia, pero nos encontramos en un mundo de crisis continuas, porque después de la pandemia pues tenemos la guerra, la agresión de Rusia sobre Ucrania y otras muchas crisis que nos llegan, que debemos gestionar. Y tercero, además, se establecen cuáles son los derechos de los ciudadanos con respecto a sus datos, ¿no? Y os pongo otro ejemplo. Cuando ahora mismo casi todos los dispositivos que utilizamos son generadores inmensos de datos, ¿no? Cuando uno se monta en un coche, lo que está haciendo es generar una cantidad terrible de datos, ¿no? Pero cuando coge un avión, lo mismo. ¿Y a quién pertenecen esos datos? ¿A ti como individuo que conduce el vehículo? ¿Al fabricante del coche? ¿O a la tercera parte que fabrica el componente particular que genera datos, ¿no? Hay 3 actores involucrados que pueden tener legítimo derecho sobre esos datos generados, ¿no? Y eso hay que articularlo, ¿no? Clarificando todo eso es como pensamos que se puede lanzar ese mercado del dato. Por último, hay otra iniciativa más concreta que se llaman los espacios europeos de datos. ¿Qué son los espacios europeos de datos? La idea es que podamos establecer en torno a grandes temáticas mercados en los que el sector público y el privado puedan intercambiar bien gratuitamente o bien a cambio de una contraprestación datos que sean de su propiedad. Por ejemplo, un espacio de datos sobre la salud, un espacio de datos sobre el turismo. Entonces, la Comisión Europea está lanzando esa iniciativa a nivel europeo y pensamos que
es algo muy interesante, sobre todo para el sector privado, porque pueden bien vender parte de sus datos a terceros o a otras empresas, y por otro lado, porque además puede facilitar que esos datos circulen a nivel paneuropeo, ¿no? Y eso puede ayudar a aplicaciones de inteligencia artificial que todos sabemos se alimentan con datos. Bueno, en ese tema concreto, el JRC tiene una contribución. Pronto vamos a publicar un informe sobre qué son y cómo se articulan técnicamente estos espacios de datos. Entonces, probablemente algunos de los presentes puedan estar interesados porque quieran ver cómo participar en ello. Entonces, cuando esté publicado a través de la lista de distribución que podáis tener, podemos facilitarlo, ¿vale? Pero te doy la cifra, 270.000 millones de euros, y el marco legal, que creo que puede ser útil para los que estamos aquí hoy reunidos. Perfecto. Y yo, perdona, correcto. Añadiendo a lo que ha comentado Carlos, y como buena profesora, cuando me hacen una pregunta, te lanzo yo una pregunta a ti. ¿Cómo o qué impacto pensáis que va a tener tanto impacto la inteligencia artificial en un futuro cercano y medio? Sin dudarlo. Sin dudarlo. Bueno, pues la inteligencia artificial sin unos buenos datos y sin una buena política de datos es nada. Nada. Un montón de pasos de algoritmos que no sirven para nada. Entonces, claro, si resulta que el sustento que vamos a tener en la inteligencia artificial y por donde van todos los caminos económicos va hacia ese mundo y eso se sustenta sobre los datos. Perfecto. En este caso, y también aprovechando el tema de la frase que ha dicho María José, de vamos a vender mi libro, y pido disculpas a los miembros de la Comisión del Gobierno del Dato de la Cámara de Comercio, nosotros también llevamos años creyendo en esto, ¿vale? Hace cuestión de 3 años tuvimos aquí una oportunidad maravillosa de tener una conversación con Vincenzo, en la cual pues les presentaba precisamente primero lo que era una certificación que queríamos lanzar al mercado. Vincenzo me decía, la certificación al final tiene que ser más basado en los principios éticos, ¿no? Llegar a la parte común, ¿vale? Pero sí que es verdad que a raíz precisamente de la participación que ha hecho la Cámara de Comercio de Sevilla en un libro que se editó el año pasado sobre el mercado del dato, y en concreto la firma El que os habla, nosotros hemos hecho una apuesta unívoca, firme, en crear pues lo que técnicamente ahora mismo se está considerando. Tener en cuenta también que las definiciones están oscilando continuamente, porque, como dice Vincenzo, en la cocina de la Unión Europea, que tiene aquí el restaurante, uno de sus restaurantes, se están viendo estos platos a ver cómo se van a ir conformando, ¿no? Porque esto es un mercado absolutamente innovador, que tiene una filosofía bastante chula, que es la reindustrialización de toda la Unión Europea basada en un nuevo mercado. Esto es algo complejo. Entonces, estamos intentando llevar precisamente 2 cuestiones. Primero, confianza a los actores principales, que son las personas físicas y las personas jurídicas que componen lo que es el censo empresarial nuestro, ¿de acuerdo? Y en segundo, lo que estamos intentando es generar un ecosistema de datos federados con autonomía digital. Repito, ecosistema de datos generados con autonomía digital. Claro, esto a día de hoy es muy complicado, sobre todo porque hay una reglamentación que tenemos que esperar a ver, tenemos que ver también una transposición, pero bueno, si nos queda algo claro es que de aquí a 2-3 años vamos a tener que estar dándole vuelta a estos temas, ¿vale? En las estimaciones que hacíamos algunos respecto al mercado, se hablaba no de 275.000, sino de 975.000 millones. O sea que, como podéis ver, no, iba a decir una frase un poco, es bastante laxo la aproximación. Vale, vamos a aterrizar un poquito más, ¿vale? Ya tenemos el marco contextual y sí que es importante que tenemos que tener una codificación, ¿vale? Tenemos que plantear un sistema de entendernos todos y con lo cual hay que tener ciertos principios, ¿vale? Yo soy filósofo, lo voy a intentar explicar, filósofo de formación, ¿vale? Os lo voy a intentar explicar desde un punto de vista conceptual. Como aquí hay mucha gente que a lo mejor no ha estudiado filosofía porque sois muy jóvenes, ¿vale? Pero aquí hay algunos que con nuestras canas y con nuestras barbas sí que hemos estudiado filosofía, ¿no? Uno de los principios básicos que tiene desde el punto de vista de la informática, ¿verdad?, es que la informática trabaja con unos y con ceros, ¿correcto? Vale, pues el trabajo de unos y ceros, ¿vale?, se hace mediante lo que es la inferencia lógica, ¿vale? La lógica es una disciplina de la filosofía.
¿Que no sirve para nada? Bueno, ahí está, ¿vale? Después nos hacemos preguntas que son muy metafísicas, pero que después llegan hacia bastante recorrido. Entonces, aterrizando este concepto de, vamos a hablar de unos y ceros en las preguntas que voy a hacer, María José, ¿qué es un algoritmo? Bueno, pues aprovechando el símil de la cocina, un algoritmo para mí es una receta. Es una secuencia de pasos que básicamente es la forma que tenemos los informáticos de decirle a los ordenadores qué es lo que tienen que hacer. Entonces, al final un ordenador, por mucha inteligencia que le queramos dar ahora mismo, es muy tonto. O sea, eso no entiende nada, 0 y 1, ¿vale? Entonces, el algoritmo lo que hace es que le va dando la secuencia de pasos que tiene que seguir para poder llegar al fin que nosotros queremos. Básicamente, si estamos pensando en una cocina, sería la receta que tenemos escrita en el libro de cocina. ¿Qué serían, en este caso, los datos, lo que sustenta ese algoritmo? Entonces, haciendo el símil con la cocina, ¿qué serían los ingredientes que yo voy a utilizar? Para terminar de hilar el hilo, si no tengo buenos ingredientes, por muy buena cocinera que sea, no me sale bien. Si no tengo buenos datos, por muy bueno que sea el algoritmo, no me sale bien. Entonces, el algoritmo básicamente es una secuencia de pasos en las que el ordenador, además sin ningún género de duda, o sea, 0 o 1, no me vale 0,5, sabe qué es lo que tiene que hacer en cada uno de los caminos. Entonces, el informático, nuestra tarea, buscamos un problema y ese problema secuenciamos los pasos totalmente y eso lo codificamos en un lenguaje de programación dentro de un ordenador. Vale, perfecto. ¿Y de vuestro punto de vista, Carlos? Bueno, yo por complementar un poco lo que decía María José, la existencia del algoritmo no es una cosa especialmente novedosa, eso no es algo que haya pasado antes de ayer. Desde el comienzo de la automatización existen los algoritmos. ¿Cuál ha sido yo creo que el salto cualitativo es, uno, la complejidad de los mismos, ¿vale? Por eso nosotros hablamos muchas veces de sistemas algorítmicos, porque son sistemas que combinan multitud de estas recetas y de una complejidad bastante elevada, ¿vale? Y además la segunda novedad es la capacidad que tenemos de procesar información, la capacidad de cómputo, que ha aumentado y se ha abaratado mucho, y por último, la cantidad de datos que tenemos accesibles. Es decir, que ahora mismo cada uno de nosotros, cuando nos movemos con nuestro móvil, nuestras tabletas, nuestros relojes inteligentes, somos máquinas de generar datos, cada uno de nosotros, datos que antes no existían. Entonces, la existencia de algoritmos no es algo novedoso, lo que es novedoso es su complejidad y su dimensión, unido a una capacidad enorme de computación y a un volumen de datos inimaginable hace 10 años. Esos son los tres elementos que, digamos, facilitan la revolución de la inteligencia artificial. Vale, gracias. Y bueno, ¿cómo podemos desarrollar esta receta? ¿Cómo podemos desarrollar, digamos, un algoritmo? ¿En base a qué? En base a un problema. O sea, ahí es donde está la clave. Que muchas veces esto además yo a mis alumnos les hago mucho hincapié. Si queréis ser buenos programadores y si queréis ser buenos ingenieros informáticos, lo primero que tenéis que entender es cuál es el problema del usuario. Nosotros, ahora mismo, seguramente todos habéis escuchado hablar de los algoritmos de Machine Learning, ¿no? De los algoritmos de inteligencia artificial. Son algoritmos que lo que hacen es que representan, o de los sistemas expertos, ¿no? Representan el comportamiento humano. ¿Cómo voy a representar eso en el ordenador? Acordaros que, según lo que he dicho antes, el ordenador es plano, ceros y unos. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Simular el comportamiento de un humano. Conozco el problema al que se enfrenta un humano, estudio cómo razona ese humano y lo que hago es simular ese comportamiento dentro de una máquina. Entonces, la mejor manera de proyectar algoritmos, aparte de que es bueno estudiar la carrera de informática, por supuesto, ¿vale? Y de que hay que venirse a conocer todos los principios de programación, pero la mejor forma de hacer un buen algoritmo es conocer cuáles son las necesidades que tiene la sociedad, el usuario o la persona que vaya a ser utilitaria de ese algoritmo. Perfecto. Hablando de carrera de informática, espero que todas las empresas que asistáis o que estáis presentes, perdón, y que nos escuchéis posteriormente, contactéis tanto con María José como con Nico, que lo tengo ahora mismo perdido. Nico, ¿vale? Que es el gerente de Firetia, porque realmente tenemos una capacidad ahora mismo intelectual bastante interesante en la Universidad de Sevilla como para que la desaprovechemos, ¿vale? Os he puesto un titular, perdonad que no tengo pantallas por delante para que la podáis ver. Esto es un titular de un periódico que no es especializado, el ABC, en la edición de Sevilla, en concreto del martes 23 de mayo, como lo encontré, digo, bueno, ya me sirve para la jornada, no me he puesto a buscarlo hoy, pero que habla dos titulares bastante interesantes en la misma página, no es un montaje, sino en la misma página, si veis el periódico, habla de dos titulares realmente interesantes que son como una especie de yin y yang, ¿no? En este sentido. Por una parte, uno de los creadores
de la IA, aunque hay teorías que se habla de la IA en 1975 y tal. Yo no me voy a meter en esos aspectos dogmáticos, ¿no? Sino que dice que la inteligencia artificial tiene que ser controlada como una inteligencia artificial y, por otra parte, también en la misma página hacía referencia precisamente a la defensa, gracias a Dios, repito, a la defensa, gracias a Dios, que está haciendo la Unión Europea sobre lo que es el tema de la propiedad de los datos, ¿vale? Estamos muy cansados dentro del ámbito de la Unión Europea que todo el mercado de valor, pensar que los Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, etc., acumulan en algunos casos, ¿vale? Mucho más facturación que Producto Interior Bruto de muchos países. O sea, que realmente son máquinas de ganar dinero, ¿vale? Y esto no puede ser así. O sea, hay un sentido de redistribución de la riqueza, ¿vale? Y volviendo también a las preguntas, digamos, que os estaba planteando, ¿para qué sirve un algoritmo en la inteligencia artificial, María José? El algoritmo es el que hace esa simulación de lo que la inteligencia artificial se tiene que producir. Por ejemplo, vamos a hablar de los sistemas expertos, ¿vale? Un sistema experto al final no es más que la traslación informática de lo que sería un experto. ¿Qué es un experto? Tú cuando vas a un médico que es un experto en, pues no lo sé, en otitis, ¿vale? ¿Qué es lo que es? Es una persona que ha visto a muchas personas con otitis, que sabe trabajar con las otitis más extrañas, más graves y más raras, ¿no? Y que sabes que es alguien de referencia por su expertise. Bueno, pues un sistema experto, ¿qué es lo que hace? Un sistema experto es un sistema en el que los algoritmos, a medida que van ejecutándose, van aprendiendo, como lo haría un experto. La persona experta cuando empieza no es experto. La primera vez que ve una otitis, la primera vez que ve esa otitis y aprende que la otitis que tiene el oído y que le duele por aquí. Cuando ha visto 50 otitis, ya sabe y no tiene ni siquiera que mirarte, ya sabe que tienes una otitis simplemente por cómo te ve la cara. A medida que empieza a ver otitis más raras, se hace cada vez más experto. Claro, así es como un médico se hace experto. ¿Cómo se hace experto un sistema? Pues a través de los algoritmos va almacenando su aprendizaje de manera paralela y cada vez que le llega a alguien con una otitis, en este caso, guarda qué es lo que ha aprendido de él, guarda qué es lo que ha aprendido de él, guarda que el algoritmo qué es lo que te va a hacer, te va a aprender. Va a aprender como si estuviera pegadito al médico viendo todos los casos de otitis que le está viendo. ¿Qué ventajas hay? Que, como decía Carlos, la capacidad de procesamiento es muy rápida. Entonces, si un médico puede ver 20 pacientes por día, si tú a un ordenador le metes datos de 300 pacientes, él se los va a tragar igual. Puede estar a la vez viendo a muchos médicos diferentes. Eso al final se hace experto mucho más rápido que un médico. Evidentemente está el comportamiento humano, no voy a entrar en ese tema, es para que lo entendáis. El algoritmo, ¿qué es lo que me da? Las pautas. Las pautas. Esos son los algoritmos de sistemas expertos. Hay algoritmos de machine learning también para que el sistema tenga un aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, desarrollamos en pandemia un proyecto, se llamaba el proyecto Tropa, porque para seros sinceros fue porque conseguí dinero para poder contratar a la gente, ¿vale? O sea, y le puse el nombre así como por la marcha. Pero el proyecto fue un proyecto que a mí me gusta mucho contarlo porque es un proyecto que inicialmente estaba pensado para trabajar sobre temas de reproducción humana. Era un algoritmo con inteligencia artificial para poder aconsejar a los médicos que hacían reproducción humana en los mejores tratamientos que le podían a las pacientes en función de los datos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Viene la crisis, se cierran, entre otras las consultas de reproducción humana se cierran porque no era algo de vida o muerte. Así que nos encontramos que tenemos que justificar el proyecto, que no podemos hacer nada y ¿qué es lo que hicimos? Un sistema inteligente para ayudar al triaje del COVID. Entonces, este era un bot muy tonto que lo que hacía era, te preguntaba, te metía el algoritmo que había puesto el ministerio por atrás, entonces tú ibas contestando los datos, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Y entonces el sistema no podía recomendar si esa persona era susceptible de tener COVID o no, pero cuando el paciente llegaba al médico, el médico ya tenía una evaluación primaria. Cada vez que el médico decía, uy, algoritmo, lo has hecho bien, uy, algoritmo, lo has hecho mal, el algoritmo iba aprendiendo. Entonces, eso es lo que tenemos en los algoritmos detrás. La secuencia de pasos que actúa, pero también, en el caso de la inteligencia artificial, la secuencia de pasos que va haciendo que aprendamos y que nos comportemos como un humano. Carlos. Yo quería comentar dos cosas, porque la primera pregunta hablaba de cómo desarrollar un algoritmo, y yo creo que es importante, pero también creo que tenemos que tener en cuenta que ahora mismo también tendríamos que tener otra pregunta, que es cómo puedo entrenar un algoritmo. ¿Por qué? Una de los avances, digamos, más recientes es lo que llamamos inteligencia artificial de propósito general o grandes modelos de lenguaje, Large Language Models. Estos son, digamos, modelos, sistemas algorítmicos
que no están pensados para resolver un problema concreto, sino que se pueden usar para muchos problemas diferentes basados en los datos que uno use para entrenarlo. Entonces, muy pronto y poco a poco, las empresas, las instituciones, no van a tener la necesidad de desarrollar sus propios modelos de inteligencia artificial, sino que van a poder usar modelos de propósito general, bien comerciales o bien de software libre, que van a necesitar entrenar. ¿Entrenar cómo? Con una serie de datos que deben ser los adecuados, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista ético. Y eso es muy importante y hablaremos más tarde de eso. Entonces, yo creo que también, sobre todo para la gente de la audiencia que esté en el mundo empresarial, la pregunta también va a ser ¿cómo puedo yo entrenar modelos de inteligencia artificial para mi negocio en particular? Eso va a ayudar que muchas empresas, sobre todo pequeñas, puedan acceder a este tipo de tecnología que hasta hace bien poco eran bastante caras de desarrollar. Yo creo que quería apuntar eso porque yo creo que ese es uno de los cambios paradigmáticos que creo que tenemos ahora. Referirme también a la noticia de la regulación, la necesidad de regular la inteligencia artificial, y haciendo propaganda de tu libro, de mi negociado. La Unión Europea ha propuesto la primera ley de inteligencia artificial, está ahora en debate en el Parlamento y el Consejo. Esperamos que se adopte durante la presidencia española, o sea, en los próximos meses. Es decir, que en este sentido, muchas veces se nos acusa a los europeos de ir tarde. Yo creo que en este momento no vamos tarde, vamos por delante del resto de poderes, digamos, geopolíticos. Y bueno, pues yo creo que mostrando que Europa pone a las personas y a los principios en el centro. Por hacer un poco de publicidad. Continuamos porque a fin de cuentas también se trata de hacer publicidad y voy a hacer una situación de contexto breve, ¿vale? Algunos ya me habéis escuchado en más de una ocasión. En el mundo, ¿vale? Existen 3 grandes modelos sobre quién es el dueño del dato, ¿vale? Está el modelo asiático que dice el dato es del Estado, con lo cual el Estado hace y tal y eso provoca todo lo que provoca. No voy a entrar en críticas geopolíticas, ¿vale? El segundo modelo que tiene es el modelo angloamericano, sobre todo, y con casos como los Wikileaks, las elecciones tal, ¿vale? No hago tampoco publicidad, que dice el dato es de la empresa. Esto lo que ha producido es la cantidad de abusos sobre la propiedad del dato. Afortunadamente, la Unión Europea pone el foco en que la soberanía del dato es de la persona física y o jurídicas, ¿vale? Porque está claro que aquí hay algunos autónomos también, que cuando tú no dejas a las 9 de la mañana de ser una persona humana y pasas a ser una persona autónomo. O sea, tú estás conviviendo con tus diferentes perfiles todo el día, ¿vale? Pues también hemos hecho un propósito y un intento de definición que es, dado que la Unión Europea quiere poner el centro, la diana, en lo que la propiedad del dato es de la persona, o sea, como acordaros es el famoso hombre de Vitruvio, ¿vale? De Leonardo da Vinci, que está así con las manos abiertas. Pues bueno, en un intento lo que hemos propuesto es un palabra que no existe, que se llama antropodatismo. Corriente filosófica que defiende la propiedad del dato en el marco de la Unión Europea dentro de las personas, ¿vale? Esto como propuesta de decir, oye, hay que conceptualizar porque estamos todos por hacerlo, ¿vale? Bien, bajemos ahora, hemos hablado de la cuestión de las algoritmias, ¿vale? Y de los algoritmos. Vámonos a la segunda parte del título, la ética. ¿Cuáles son los principios éticos que creéis vosotros que deben estar presentes en un algoritmo? Y en este caso, Carlos, tú como legislador, entiéndase, como proponedor el que propone la legislación, ¿qué crees que debe tener? Bueno, tú sabes, Luis, como filósofo, que muchas veces los principios éticos dependen de los valores predominantes en una sociedad. Sin dudarlo. Y has comentado anteriormente distintos modelos, ¿no? El modelo que puede existir a lo mejor en el mundo anglosajón, el modelo que puede existir en el mundo en Asia y el modelo que puede existir en Europa, ¿no? Basado un poco en lo que hemos intentado construir, ¿no? En unas democracias liberales, avanzadas, que ponen al ciudadano en el centro, ¿no? Entonces yo creo que los principios éticos de inteligencia artificial que se hacen en Europa o que quieren que se haga una inteligencia artificial a la europea tiene mucho que ver con la visión que tenemos de la sociedad en Europa. Yo no, nada más lejos de mí de decir que somos mejores o peores que otros, pero creo que en Europa hemos construido una determinada manera en la que intentamos poner los derechos fundamentales de los ciudadanos en el centro. Entonces nosotros hablamos de una inteligencia artificial a la europea o hablamos de una inteligencia artificial confiable, ¿vale? El palabra en inglés es trustworthy y la traducción a lo mejor no es muy
muy user-friendly, pero bueno, es la que es, ¿no? Entonces lo que decimos es que este tipo de sistemas deben guiarse fundamentalmente por 7 principios, ¿no? Son los 7 principios que harían que un sistema de inteligencia artificial fuese confiable. Sin ánimo de aburriros mucho, pero comentaros algunos de ellos. Por ejemplo, uno es la supervisión humana, ¿vale? Y aquí quiero comentar que la supervisión humana no consiste en leerle a otra persona lo que dice el sistema. Es decir, el sistema dice que tú no tienes derecho a una subvención. No, la supervisión humana consiste en la revisión crítica del resultado que te da un sistema de inteligencia artificial, porque los sistemas de inteligencia artificial en general se basan en las probabilidades. Algo tiene un porcentaje elevado de probabilidades de ser, por ejemplo, un cáncer, pero un médico especialista en tumores puede decir, no, esta foto, con qué tal, esto no lo es. Entonces supervisa desde el punto de vista de un humano experto la decisión y puede corregirla si procede. Entonces, muy importante la supervisión humana, sobre todo en sistemas críticos. La robustez del sistema, es decir, que los sistemas estén hechos bien, que no sean susceptibles de errores o de ataques, digamos, informáticos. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema de este tipo atacado desde fuera, podemos generar problemas bastante grandes. El respeto a la privacidad y a los derechos sobre los datos de la persona. Es decir, no vale coger todos los datos que yo tenga y ponérselos al sistema sin tener en cuenta si sobre esos datos hay personas físicas o jurídicas que no quieren que esos datos se usen, ¿no? Es decir, el respeto a la privacidad, la transparencia. ¿Qué quiere decir la transparencia? Que podamos entender de una manera más o menos clara por qué se toman unas determinadas decisiones y en base a qué criterios. Y yo hago una pregunta. ¿Vosotros sabéis en base a qué criterios se ordenan los tweets que vosotros veis en vuestro timeline en Twitter? ¿Alguien lo sabe? Pues yo creo que ninguno lo sabemos, ¿no? ¿Y por qué se me ofrecen unos tweets y por qué no otros? Y cuando una empresa como Twitter es un altavoz tan grande y puede influir en nuestros sistemas democráticos, ¿no sería bueno que supiéramos por qué se ordenan de una determinada manera y que yo pudiera decidir que no se ordenasen así y que se ordenasen, por ejemplo, cronológicamente? Pues eso es a lo que nos referimos con la transparencia. La diversidad. Y os pongo otro ejemplo. Cuando un sistema se fabrica, todo el sistema está muy relacionado con el que lo fabrica, y nosotros los que somos los ingenieros lo sabemos, ¿no? Entonces, si los sistemas que utilizamos están desarrollados fundamentalmente por hombres blancos de mediana edad, pues vamos a trasladar la visión del mundo que los hombres blancos de mediana edad tenemos, que a lo mejor no es la visión real del mundo, ¿no? Y hay un ejemplo que nosotros pusimos en el evento de lanzamiento del ECAT que hicimos hace poco, en el que si tú buscas en Google, en las imágenes de Google, las palabras mujer profesional, pues el resultado son todo imágenes de mujeres blancas. Pero si buscas mujer poco profesional, te salen muchas imágenes de mujeres racializadas. Es decir, ¿por qué se transmite eso? Porque hay un sesgo, porque probablemente no hubo diversidad en la fabricación de ese sistema, ¿vale? Pensar en el bienestar social es el sexto. Y por último, accountability, yo no sé cómo traducirlo al español, lo siento, pero básicamente la toma de responsabilidad sobre las decisiones del sistema por parte del que lo fabrica. ¿Por qué? Porque no vale que una red social con una gran amplitud me diga, bueno, yo he hecho este sistema, pero el responsable es el que pone el contenido. Bueno, vale, el que lo amplifica. Es decir, usted tiene que ser accountable también de los resultados de ese sistema. Y si en unas elecciones, por ejemplo, se decide dejar la Unión Europea en base a información sesgada y falsa usando la amplificación que da tu sistema, a lo mejor alguien debe ser accountable por eso, ¿no? Yo pongo la pregunta sobre la mesa. Esos principios, que yo creo que tienen mucha relación con los valores de la Unión Europea, yo creo que deben estar en el desarrollo de los sistemas de inteligencia artificial. María José. Totalmente, además con la mención de la mujer tengo que decir aquí, porque están mis compañeras de Woman Digital, es lo que estamos persiguiendo desde hace ya bastante tiempo. Claro, se lo comenté, lo hemos comentado antes, que si pones la palabra cotilla lo que aparece son mujeres. ¿Vale? O sea, es una búsqueda, aparece, tienen que ver con mujeres. ¿Por qué? Pues porque la mayoría de los programadores son hombres. Así, la palabra cotilla es una palabra que es igual en masculino que en femenino. Pero al final aparece esa información. Entonces, todo esto hay que tener mucho cuidado. Este ejemplo se lo pongo a todos los alumnos cuando voy a dar clases a los institutos principalmente, porque hago mucho hincapié por ahí de intentar traer diversidad a lo que es el mundo de la informática, ¿no? Tenemos un porcentaje
del 12% de alumnas. Aquí hay 2, y yo creo que son 2 y 5 más, ¿no? Las que hay en el grado de este año, ¿no? 7 egresadas. Entonces, fijaros, eso al final, ¿qué es lo que hace? Que los algoritmos estén totalmente sesgados. ¿Qué es la ética en mi punto de vista, y siguiendo todo este ejemplo que os estoy poniendo, y es el que se lo pongo a los alumnos de instituto? La ética es la misma que la ética que le enseño yo a mi hijo de 6 años. Igual que yo a mi hijo de 6 años le tengo que enseñar que no se puede ser racista, que no se puede ser machista, que tienen que tener ciertos principios. Y como os he dicho, los algoritmos al final, o los ordenadores, son tontos en el sentido que le tengo que dar paso a paso qué es lo que tienen que hacer. Dentro de esos pasos tengo que meterle esos principios que también le estoy enseñando a la sociedad más joven, ¿no? Entonces, al final, la ética en la algorítmica es contemplar los aspectos éticos que tenemos en la sociedad dentro de los algoritmos que estamos desarrollando. A ese aspecto, bueno, en ese sentido, mejor dicho, quiero también compartir con vosotros una excelente noticia, que es que hay una incorporación a la letra Q de la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, ¿vale? Para ocupar, pues, una experta en inteligencia artificial, pues, el sillón de esta letra. O sea que creo que hay bastante esperanza de cómo se están haciendo las cosas como aspectos de mejora. Vale, vámonos entonces sobre esos principios básicos que estabas comentando, Carlos. ¿Cómo lo demuestras la aplicación de estos principios éticos en un algoritmo? Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Yo no tengo una respuesta, pero tengo por lo menos una aproximación a la misma, ¿vale? ¿A qué problema nos enfrentamos? Nos enfrentamos al problema que tiene que ver con la complejidad de estos sistemas. Decíamos anteriormente que los algoritmos no son algo nuevo, que lo que aparece ahora es la complejidad de los mismos y el tamaño. Es decir, por ejemplo, la cantidad de parámetros que se utilizan para tomar una decisión puede llegar a millones, ¿no? Entonces, eso hace muy difícil entender el por qué se toman esas decisiones, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos apostando en la Unión Europea es por una aproximación basada en el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que, bueno, vamos a ver en qué ocasiones utilizamos sistemas de inteligencia artificial, ¿vale? Y en función del riesgo que presente ese caso de uso, vamos a establecer obligaciones de transparencia. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, un sistema algorítmico que utilizo para que me recomiende música cuando voy corriendo, ¿no? Bueno, el riesgo, aparte de a lo mejor con respecto al buen gusto, si me recomiendan reggaetón y a mí no me gusta, bueno, no es grande. El riesgo que tiene un sistema algorítmico que se utilice para decidir qué familia recibe una subvención o no es elevado, porque la vida de esa familia, su calidad de vida puede depender, ¿no? Entonces, lo que se viene a decir es que si el sistema tiene poco riesgo, bueno, adelante, ¿no? Tampoco necesitamos saber en base a qué criterio se me recomienda Daddy Yankee o un grupo de rock and roll, ¿vale? Que funcione como sea. Si no me gusta, usaré otro sistema, ¿vale? Pero para aquellos que se utilizan en entornos de alto riesgo, los requisitos son grandes y deben realizarse antes de que el sistema se ponga en el mercado. ¿Qué tipo de mecanismos utilizamos para saber cómo se toma esa decisión? Por un lado, una documentación exhaustiva, una transparencia en los conjuntos de datos que se utilizan para entrenar y desarrollar el sistema. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el conjunto de datos que se utiliza determina el comportamiento del sistema. María José lo decía, en base a esos datos el sistema aprende. Y si yo aprendo que Cotilla es femenino, yo responderé siempre que Cotilla es femenino, porque me han entrenado así, ¿vale? Eso quiere decir que debe ser posible revisar ese conjunto de datos por parte de terceros. La existencia de logs. Los logs son los ficheros que los informáticos utilizamos para saber cómo funciona un sistema por dentro. Por la existencia de logs que permitan saber por qué se tomó una decisión. Porque otro de los problemas es que estos sistemas son sistemas no deterministas. ¿Eso qué quiere decir? Que son sistemas que cambian con el tiempo. Cuando uno compra un coche, el coche es el mismo desde que lo compro hasta que dejo de usarlo. Igual le pongo una pegatina, pero el coche funciona igual. Un sistema de inteligencia artificial, desde que se pone en el mercado hasta que termina su uso, cambia cada día. Por eso los logs son importantes. Toda esa revisión y, por supuesto, el human oversight. Que haya un humano que siendo capaz de revisar las decisiones importantes y que la decisión la tome la persona. A todo eso es lo que nosotros llamamos transparencia algorítmica. Además, nosotros lo que hemos puesto es una obligación de ser supervisado a aquellas grandes empresas que tienen un riesgo, o que crean un riesgo sistémico, lo comentaba anteriormente, ¿no? Estas grandes empresas, y eso se va a hacer aquí en Sevilla. Es decir, que aparte de las obligaciones de documentar supervisión humana, las grandes van a ser
reguladas. Y van a ser reguladas por la Comisión Europea y van a ser reguladas por la Comisión Europea con la ayuda del equipo que tenemos aquí en Sevilla. ¿Cómo? Pues porque la ley nos permite el acceso directo a los sistemas de estas empresas. Tenemos un mandato legal que nos permite acceder a los sistemas de estas empresas y eso se va a hacer desde aquí, desde Sevilla, ¿no? Entonces yo creo que volviendo a poner en valor lo que la apuesta de la Comisión por esta ciudad, pues en fin. Así que no tengo una respuesta, pero tengo varias aproximaciones a la misma. Perfecto. ¿Y María José? Nosotros en la escuela hemos hecho una cosita así, evidentemente muy pequeñita, ¿no? Porque lo hacemos con alumnos, entonces tampoco a los pobres los podemos explotar ya más de lo que los explotamos, ¿no? Pero hemos hecho un proyecto muy chulo basándose en una auditoría y lo que hemos hecho ha sido mandar a un alumno a una empresa de extranjero. O sea, con una persona infiltrada en la empresa, evidentemente, porque esto, David se voy a decir que vengáis a buscarme y ahora os cuento esto y me decís, vais a tato, ¿no? Con un infiltrado dentro de la empresa que quería conocer todo el tema de la seguridad de los sistemas en inteligencia artificial que estaban poniendo, la seguridad y también el tema de la ética, ¿vale? Porque están trabajando en un tema muy, muy concreto. Me dijeron que cómo podía mirarlo y digo, bueno, podemos hacerte una auditoría. Te puedo mandar a un alumno en práctica que en teoría vaya a hacer práctica, pero que realmente te está haciendo una auditoría encubierta. Entonces este chaval lo que se encargó fue de poner la documentación del sistema en condiciones, creó los casos de uso, documentó los casos de uso y entonces generó una serie de pruebas para completar y ver qué problemas se estaban ocasionando en el programa resultante que salía de esos casos de uso. Hizo la auditoría. Aquello resultó interesante, ¿eh? Y era una empresa pequeñita y todo muy controladito, ¿eh? ¿Se pueden comentar las conclusiones? Hombre, las conclusiones principales eran que no estaban teniendo toda la seguridad, que estaban usando los datos, que estaban utilizando datos que no deberían de utilizar. De hecho, una de las cosas que hizo la empresa inmediatamente después de eso fue poner el típico documentito de tal y quitar ciertos datos de los que tenían que quitar. Y después otra de las cosas que se vio que estaban haciendo es que no se estaba controlando cierta parte en el sesgo de los algoritmos que se estaban dando. Y además había una potencia femenina importante en ese proyecto porque era sobre temas femeninos y aquello quedó un poquito, o sea, estaban discriminando a la mujer. Para que tengáis un poquito también la visión de lo que es esta trascendencia a nivel de mercado y tal, hay una filósofa, ¿vale? No voy a hacer publicidad de la misma, que, bueno, habla mucho sobre lo que es el concepto de la economía de la vigilancia, ¿vale? Y que al final dice que con respecto de lo que es la propiedad del dato, de quién es el dato y demás, que la conciencia que tenemos que tener es igual que una conciencia medioambiental, ¿vale? Además, el caso de esta señora es curioso, no voy a decir el nombre, pero es una señora que es de origen mexicano, que ha estudiado en Salamanca y que actualmente está estudiando, o sea, es profesora en Oxford, con lo cual tiene la visión de los tres mercados, o sea, que a la hora de escribir, pues también. Y ella en esta visión de carácter medioambiental dice y traslada que con respecto de la propiedad del dato debemos actuar igual que cuando con el mismo sentimiento de respeto que como actuamos como con el medio ambiente. O sea, a nadie se le ocurre, a nadie de los presentes, espero que no se le haya ocurrido nunca, coger un bote de veneno y meterlo directamente en un pantano, porque eso sabe que irriga a través de las tuberías y que puede matar a personas, ¿no? Bueno, pues ella pone muchos ejemplos, ¿vale? Muchas veces, Luis, que muchas veces no somos conscientes de la importancia que tienen los datos. O sea, yo creo que la sociedad, igual que ya está más conciencia afortunadamente del tema del medio ambiente, con el tema de la importancia que pueden tener sus datos, yo creo que todavía son muy dudosos. O sea, te das una vuelta por TikTok y ves las cosas que suben los jóvenes y que la mayoría de las veces o muchas veces los padres son conscientes y te echas para atrás. Te echas para atrás. Yo no sé cuántos de vosotros se han metido en ChatGPT. Estáis entrenando al algoritmo. Y gratis, ¿a que sí? ¿Cuántos han pagado? Nada. ¿Vale? Entonces, vamos, que lo quería hacer por gusto, me parece muy bien, pero el tema es, ¿somos conscientes de que estamos haciendo eso? Entonces, yo creo que también falta mucha formación de esa importancia y de esa criticidad que tienen los datos y de lo que pueden llegar a hacer los datos contigo. Entonces, sería también otro tema de debate. Me animan vuestras palabras porque una de las labores que nosotros intentamos llevar con respecto del tejido empresarial es precisamente generar conciencia y, lógicamente, hacerlos competitivos. ¿Querías apuntar algo, Carlos? No sé si es que te he interrumpido. Ah, vale, perfecto. Os he puesto en pantalla también una diapo. El Gobierno de España, a nivel de datos, tiene dos grandes bloques, ¿no? Uno que es el bloque de la iniciativa Aporta, que es un bloque que habla sobre el reintercambio el intercambio de información de los datos que son de carácter público, ¿vale?
y por otra parte la Oficina del Gobierno del Dato, con el Chief Data Officer, ¿vale? Alberto Palomo, que bueno, está proponiendo además mucha conciencia y mucha lectura interesante al respecto de este mundo y que, bueno, habla de los principios FAIR y le habla como un brujo, ¿no? En el artículo que ponía, a mí me gusta más la imagen de que los principios FAIR, o en este sentido, que el mundo de los datos tiene que ser no como un brujo, sino como un bibliotecario, ¿no? En el cual tú llegas a una biblioteca, pides un libro, te lo lees, lo vuelves a depositar, llega otro, te lo lees. O sea, pues tener conciencia de quién es el dato, en este caso el libro, que el libro es de la universidad, y que hay un bibliotecario que accede, ¿no? Que el bibliotecario podría ser pues los algoritmos o los sistemas. Vale, volvemos. Creemos en Europa que evidentemente la propiedad, el respeto, las transparencias y tal, lógicamente es una ventaja competitiva, porque si no, no estaríamos haciendo todo el enfoque. Entonces, pregunta para los dos y pido que empiece Carlos. ¿Cómo se puede trasladar al mercado que estos principios se aplican? Yo creo que es una buena pregunta, porque a mí no me gustaría que saliésemos de aquí pensando que esto es un mundo peligroso y que hay que tener mucho cuidado y que mejor no utilicemos este tipo de sistemas, porque es lo contrario. Yo sigo convencido que el avance tecnológico es una fuerza para el bien y para la mejora de nuestra calidad de vida en nuestra sociedad. Es decir, que el hecho de que a lo mejor ahora pongamos el foco en los riesgos no debe evitar que pensemos los enormes beneficios que tienen estos sistemas para nuestro bienestar, para nuestra competitividad, la capacidad que tienen de generar prosperidad económica y empleo. Es decir, que Europa necesita ser competitiva en este mercado. Es decir, que si nosotros queremos mantenernos como un poder económico y que nuestra sociedad y nuestra economía prosperen, necesitamos subirnos este tren, ¿no? Aquí la pregunta es cómo hacemos y aprovechamos esas oportunidades sin cargarnos los derechos fundamentales de las personas. Y se puede hacer, y se debe hacer, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cómo se traslada eso al mercado? Yo creo que hay diferentes niveles. Por un lado, está en un primer momento, digamos, la autorregulación de la industria o de las industrias. Es decir, que las personas que desarrollan, que ponen en el mercado sistemas de inteligencia artificial, asuman determinados principios y qué debo y qué no debo hacer y que se comprometan a respetarlo, ¿no? Y yo creo que eso, en un mercado como el europeo, tiene un valor económico. Y que como consumidores, yo creo que por un lado somos capaces de premiar a aquel que lo hace bien frente a aquel que lo hace mal, ¿no? Esa sería la primera parte. La segunda parte, porque entendemos que muchas veces el mercado solo no funciona y necesita el establecimiento de reglas, pues regulando a nivel europeo, uno, qué se puede y qué no se puede hacer con los datos y con los sistemas de inteligencia artificial, y dos, facilitando que aquellos que lo hagan bien puedan competir, ¿vale? ¿Cómo? Facilitando el acceso al mercado, evitando la aparición de monopolios o que pueda haber tendencias monopolísticas en el mercado, sobre todo porque sabemos que en el mundo digital eso ocurre bastante a menudo. Entonces, primero, digamos, la autorregulación. Segundo, el establecimiento de un marco legal claro que permita que todos compitan en pie de igualdad, porque hacer dinero con los datos no es malo, no es malo. O sea, lo que es malo es, digamos, no respetar los derechos de las personas, pero que los datos que uno maneja, consigue y los avances tecnológicos que las empresas ponen en pie son un activo del cual las empresas deben beneficiarse. Es decir, Europa es una economía social de mercado, es social y es de mercado. Y por último, la regulación o la intervención cuando algo sale mal. Es decir, si yo le he dejado que usted se autorregule, yo le he puesto una normativa y usted al final ni se autorregula ni cumple la normativa, pues viene la sanción, viene digamos, la parte de la estaca. Es decir, yo creo que esos son los tres elementos y aquí es fundamental que todos los actores se involucren. Es decir, esto no se puede hacer sin la industria, esto no se puede hacer sin la sociedad civil y los ciudadanos, y esto no se puede hacer sin la administración. Y para nosotros es importante que esto se entienda como una apuesta europea. Es decir, no solo de Sevilla, Andalucía o España, sino una apuesta europea. Porque nos jugamos el futuro nos jugamos nuestra prosperidad. Y si esto no se hace a la europea, o no lo hacemos en Europa a la europea, pues se hará como otros piensan que se debe hacer. Y como decíamos antes, los principios éticos de otras sociedades pueden ser diferentes a los nuestros y puede que no nos gusten los resultados. Recordemos la famosa frase de Groucho, estos son mis principios, pero si no les vale, aquí tengo otros, ¿no? O sea, María José. No, un poco más.
poco más que añadir que lo que ha dicho ya Carlos. O sea, es que tampoco se puede decir mucho más. Yo creo que es importante también lo que has dicho de la sociedad civil. O sea, yo esto es algo que también hago mucho hincapié porque todo este cambio que estamos viendo ahora, evidentemente en magnitud creo que es menor, pero hace unos años los que ya somos más mayorcitos, que sufrimos todo el cambio, toda la inclusión de la LOPD, aquello parecía que era... Y fíjate que al final lo que se hizo con la LOPD es lo que está comentando Carlos. O sea, se puso una normativa, la gente se autorregulaba en base a esa normativa y lo que la incumplía se les multaba. Pues es que aquí vamos por lo mismo. Y al final los ciudadanos nos hemos acostumbrado a firmar esos permisos de confidencialidad. El que más y el que menos de alguna manera conocemos que hay una ley que protege esos datos, no de la manera que se está trabajando ahora mismo en inteligencia artificial. Entonces hay que formarse y hay que involucrarse en este cambio porque la tecnología está ahí. O sea, no podemos decir, no, yo uso ChatGPT. No, lo vamos a usar. Lo que hay es que regular cómo utilizarlo. Bueno, y además está claro que cuando el producto es gratis, el precio eres tú. O sea que es tan fácil como eso. Vale, y yo ahora sí que quiero hacer un pequeño sesgo con respecto de los asistentes y además quiero hacer una pregunta muy directa a ambos. Y, sabéis que uno de los grandes problemas que tenemos en España es el tamaño de la empresa, o sea que somos pymes, o sea que estamos hablando que el 80 y, bueno, el 90 y pico % de las empresas son pymes, ¿vale? Y sabéis muchas veces que, bueno, que al ser pyme, pues tenemos falta de medios, tenemos una serie de problemas, en fin, todo lo que las empresas sufrimos en el día a día, ¿vale? Y ahora llegamos una serie de entidades, personas, autoridades en la materia, ¿vale? Vosotros, y le estamos diciendo a la pyme, a ver, ¿dónde está Manolo? Perdón. Manolo, empresario, grupo, 100 personas y tal, y de repente dice, que yo, Manolo, ¿tú quieres meterte en este mercado? Y Manolo dice, espérate, ¿esto es un mercado? O sea, ¿y cómo lo hago? ¿Y a cuánto tiempo? O sea, honesta y sinceramente, ¿cuándo creéis que esto debe una pyme empezar a tomar conciencia de que esto es una oportunidad como hace 15 años el mercado de los smartphones no estaba tan desarrollado, ¿no? Igual que estaba el mercado de la fotografía y ha muerto gracias, bueno, ha muerto, se ha quedado ahí como un residual. Entonces, este mercado del dato ahora, para una pyme, ustedes, ¿qué le diríais? Oye, ¿por dónde empezaríais? Yo creo que lo primero es entender un poco cómo se quiere participar en este mercado, ¿no? Aquí hay distintas posibilidades. Es decir, yo quiero participar poniendo mis datos o intentando monetizar mis datos. Es decir, yo soy una empresa que se dedica a la construcción de muebles, ¿no? Y genero datos sobre cuántos muebles, cómo se usan, de qué tipo, dónde, etcétera. Quiero ver si esos datos pueden monetizarse, ¿vale? Esa sería la primera pregunta. O yo quiero dedicarme a la intermediación, porque ese es otro elemento que está apareciendo ahora. Es decir, empresas que se van a dedicar a intermediar con los datos de otras. Es decir, usted no se preocupe, ¿usted qué quiere? ¿Datos sobre la distribución y el uso de redes sociales en los jóvenes? Yo intermedio, busco la fuente de datos, las consolido y se la vendo, ¿no? Así que primero es entender, o yo lo que quiero es adquirir esos datos porque los necesito para mi negocio. Primero entender cómo quiero participar en el juego. Una vez que lo entienda, yo diría que el tiempo es ya. ¿Por qué? Porque estas cosas pasan y pasan muy, muy rápido. Hay que entender, como decía antes, el dato como un activo económico, es decir, y hay que entender cuánto de ese activo económico puedo arriesgar, es decir, cuánto de los datos que tengo puedo vender, puedo distribuir, puedo compartir, y a cambio de qué, y cuántos de ellos no, porque me estoy jugando mi ventaja competitiva, mi secreto industrial, etc. Entonces, diría que es una cuestión de ahora, sobre todo porque es ahora cuando se están estableciendo las reglas del juego, o sea, conocer esas reglas del juego, prepararse internamente y saber cómo se quiera participar, va a permitir a que el que lo haga esté en una situación ventajosa frente al que no lo haga. ¿Por qué? Porque cuando las reglas se establezcan, esto va a ser, con perdón, sálvese quien pueda. Y el que esté preparado va a estar un poquito más adelantado que el que no lo esté. No sé si te respondo a la pregunta. Por supuesto. Gracias. María José, desde tu punto de vista. Sí, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con Carlos. El momento es ahora y además no hay por qué empezar la casa por el tejado. Es decir, una pyme, bueno, en el caso de Manolo, no, yo no me atrevería a decirle a Manolo cómo entrar en esto, ¿vale? Pero estoy pensando en una pyme más pequeñita, ¿no? Por ejemplo, la de mis alumnos que empiezan a emprender, ¿no? Pues una de las cosas que yo le digo a ellos es, bueno, si vais a empezar a trabajar con temas de móviles, por ejemplo,
crearos unas estructuras de datos potentes, invertir en la calidad de cómo almacenáis y gestionáis vuestros datos. Eso ya es una forma de prepararse a ese futuro que viene. Yo a lo mejor ahora mismo no sé si me interesa vender mis datos, si no, pero simplemente el hecho de empezar a recopilar datos de una manera adecuada, eso es estupendo. Y claro, yo tengo la fortuna de que el grupo nuestro participa y colabora mucho con las empresas, y una de las labores que hacemos yo le llamo la limpieza a los armarios. Y le llamo la limpieza a los armarios, a mí me encanta, porque básicamente es llegar a una organización, ver todo lo que tienen, que normalmente son hojas Excel por aquí, una base de datos en Access que me hizo fulanito, ahora tengo una en MySQL, luego tengo otra, todo entero disgregado. Y claro, tú te encuentras con un mapa así de cajitas todas desconexas, que cuando dices, únela todas. Y dices, ¡hala! Mira qué ordenadito lo tengo. Entonces le llamo la limpieza de los armarios por eso, ¿no? Porque además para ellos mismos es muy fácil encontrar las cosas cuando están ordenadas, ¿no? Entonces, simplemente esa inversión ya es una inversión preparándose a ese futuro que va a venir. Y sí, el momento es ahora, y además creo que están en una situación, y en una situación física, me refiero. Andalucía, Sevilla, ¿no? Lo que tenemos aquí cerca nuestra, la Universidad de Sevilla también, que tenemos los recursos para poner a gente joven en el mercado. Es el momento de invertir en este tipo de cosas, en hacer esa limpieza de armario y empezar a pensarlo. Carlos. Hay una ventaja que yo creo que tiene este mercado, que es un mercado en el cual los costes de acceso son pocos. Es decir, esto no requiere una inversión enorme. ¿Por qué? Porque la capacidad de cómputo es mucho más barata, la capacidad de almacenamiento es mucho más barata y la distancia no importa. Es decir, transportar datos de aquí a Finlandia no cuesta nada. No sé si me explico. Es decir, que no es un negocio en el que tengo que pensar importación, exportación, transporte, logística. Entonces, en ese sentido, puede ser interesante también porque puede permitir que actores de pequeño o menor tamaño puedan competir porque los costes de entrada son mucho menores. Emprendedores, ahí lo tenéis, votando y en el punto de penalti. O sea que vamos a ver si somos capaces entre todos de aprovechar esta oportunidad. Vale, a mí, de verdad, me gustaría que aprovecharais para hacer alguna interpelación, alguna pregunta y tal, y sobre todo tenéis dos opciones, o bien por voluntad o bien por dedocracia. Y empiezo a señalar, ¿vale? Así que, ¿alguien que quiera participar? ¿Alguien que quiera romper el hielo? No te escondas que tú eres el señor de la gafa a nivel institucional, es el primero que cae. ¿No? Venga, gracias. Te vamos a pasar el micrófono. Muchas gracias. Hola. Bueno, soy Andrea Namorato del Ministerio de Ciencia e Innovación en funciones de la Universidad de Barcelona, pero ex JRC. Vale, perfecto. Y bueno, en primer lugar, agradeceros por esta fantástica discusión, muy interesante. Y quería preguntar una cosa, una pregunta muy genérica que tiene que ver con una dicotomía que puede ser falsa, que es la cuestión de privacidad versus transparencia. Sabemos que hay una agenda europea muy fuerte también con respecto a la transparencia de datos, ciencia abierta, portales de transparencia, ¿no? Y ahora estamos hablando de algoritmos y una reglamentación. Creo que todo se encaja, pero ¿cómo estáis llevando en cuenta estos dos temas para la reglamentación? Porque tardó mucho hasta que la sociedad pudiera entender lo que son datos abiertos, ciencia abierta, etc. Y ahora estamos hablando otra vez de reglamentación. O sea, ¿cómo vamos a hacer ese discurso coheso, ¿no? Cohesivo. Repregunto, la persona que está haciendo la interpelación, lo que nos está planteando en definitiva es cómo llevamos la autopista de la transparencia, que es uno de los factores estratégicos que la Unión Europea está desarrollando, junto con la parte de privacidad de los datos y del reglamento de Ley Orgánica de Protección de Datos, RGPD y tal, ¿vale? Bueno, aquí yo diría que no hay contradicción en el sentido de que es una transparencia de la institución y una privacidad de la persona. Es decir, que la exigencia de transparencia tiene que ver con con el accountability, alguna vez aprenderé la palabra en español, que la institución tiene para con aquellos que la financian, que son los ciudadanos, ¿no? Es decir, que los datos que están en poder de la administración, en poder de las instituciones, deben revertir a la sociedad, pero deben hacerlo respetando la privacidad de los individuos, ¿no? Entonces, es responsabilidad de la administración el garantizar que cuando ejerce la obligación de transparencia no afecta al derecho de privacidad de las personas. Entonces,
Yo lo plantearía así, es decir, nosotros lo que exigimos es una transparencia a la institución, pero respetamos el derecho a la privacidad de la persona. Un derecho que se ejerce en base a la decisión, es decir, yo decido si mis datos permanecen privados o no. Y hay un elemento muy interesante que hemos puesto en la ley de gobernanza de datos, que es el del altruismo de datos, que a mí me parece un concepto, perdona que me lleve esto a mi terreno, porque me parece un concepto muy interesante, y es en el siguiente. Es decir, que yo puedo, como ciudadano, decidir que mis datos sean públicos y compartidos para un bien común. Por ejemplo, la investigación científica. Hay que yo decida, mire, yo no quiero compartir mis datos con una empresa, pero quiero que mis datos de ADN, mis datos de lo que sea, lo utilice la Universidad de Sevilla para investigar en la lucha contra el cáncer, las enfermedades, etc. Y es la primera vez que esto se regula. Y además es un elemento muy bonito porque ataca precisamente a eso que tú comentabas, la privacidad y la transparencia, diciendo, bueno, yo le voy a permitir a usted decidir si quiere usar sus datos altruistamente para ayudar al bien común. Esto ya es parte de una normativa, de una ley que está aceptada. Estamos ahora desarrollando la legislación secundaria que va a articular cómo se puede ejercer ese derecho y que yo pueda decir, porque aquí la idea fundamental es que la persona decida cómo y cuándo se utilizan sus datos. ¿Y para qué? Y yo puedo decir, mire, para todo lo que sea investigación, mis datos están aquí. Y yo estoy convencido que si eso se explica a la sociedad, la gran mayoría va a decir, adelante, adelante, y usemos la inteligencia artificial como una fuerza para el bien. Mira, me ponían un ejemplito muy chulo. Hace un par de semanas tuvimos una charla muy interesante en la escuela, que venía una compañera de aquí, además de Sevilla, de la empresa de suministro de aguas, ¿no? Entonces ponía un ejemplo muy chulo. Ellos, además, han sido una de las empresas pioneras en el tema del Open Data, ¿no? Dentro de la administración pública. Y han luchado mucho y han trabajado mucho en este tema. Me ponía un ejemplo muy chulo que quizás pueda venir a colación. Ellos tienen todos sus datos públicos, pero tienen los datos públicos puestos de manera general. O sea, ellos saben en cada momento qué consumo de agua tienes tú en tu casa, pero ellos nunca muestran tú como fulanita de tal qué consumo tienes en casa, ¿vale? Ahora, yo le ponía a ella un ejemplo. Digo, bueno, imagínate que nosotros queremos usar los datos del consumo para regular a las personas que viven solas en los municipios en los que hay poca gente. Mi abuela vive en un municipio de 200 habitantes, está sola. Si yo consigo tener los datos de mi abuela y me avisa el móvil cuando lleva 3 horas sin tirar de la cisterna, yo puedo llamar al ayuntamiento para que vaya alguien a que a mi abuela le pasa algo. O el propio ayuntamiento tener un cuadro de datos con esas personas mayores para poder controlarla, ¿no? Claro, ahí estaríamos hablando, a lo mejor a mi abuela sí le interesa vender esa privacidad de datos por el beneficio que tiene, mientras que para que simplemente se ponga como transparencia en EMASESA no le interesa. Así que yo creo que ahí está un poco la diferencia. Son cosas distintas, vamos a lo que sería la utilidad y le pedimos transparencia a la administración y a los organismos, y la privacidad es algo que es mío y que yo decido. Juan. Habla un poquito más alto, si no te importa. ¿Se escucha? Ah, vale. Sí. Perdón, si no hablaba lo suficientemente alto, normalmente hablo demasiado alto, como buen sevillano o andaluz, ¿no? La pregunta era, estamos enfocándonos todos mucho a la alimentación de la inteligencia artificial en el ámbito del dato personal, pero sin lugar a dudas, gran parte también de la inteligencia artificial la vamos a utilizar o reutilizar en procesos y en automatizaciones, ¿no? Y eso no es solamente datos, sino eso puede ser perfectamente derechos de autor si hablamos a nivel internacional o propiedad posiblemente industrial, como le ha pasado a Samsung, ¿no? Con el chat GPT. Yo utilizo el chat GPT para preguntar, con perdón, chorradas al chat GPT, ¿qué es para ti la ciberseguridad? Y me contesta lo que quiere, y le pregunto qué es para ti los derechos de autor o la democracia, ¿no? Y bueno, me contesta y pienso. Pero sin lugar a dudas, el problema de la propiedad intelectual, derechos de autor, para que nos entendamos todos también, propiedad industrial, es un riesgo porque la inteligencia artificial va a asumir y a reutilizar todo lo que ha aprendido y puede conllevar, pues, desde procesos a configuraciones o qué sé yo. Y después, desde la perspectiva de los buenos y los malos, la inteligencia artificial la utilizamos para el bien en el avance de la sociedad, y los malos lo utilizan para verificar cómo atacarnos de una manera más inteligente, ¿no? O más automatizada. Y por último, el espacio de datos, que lo conozco un poco de cerca también, europeo,
me parece formidable todo el proyecto Simple y demás de que se está ahora mismo barajando para resolver y a ver quiénes son los que ganan la licitación. Pues os planteo, ¿habéis pensado desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de la Unión Europea cómo va a ser de competente ese espacio de datos frente a las otras inteligencias que no van a tener esa ética o esa limitación de garantías que si lo vamos a plantear en la Unión Europea? Y ya con eso paro, por si no. Vale. Son muchas cosas. Empiezo por la primera, ¿no? El tema de la calidad, ¿vale? Hay una cosa que se suele decir en el mundillo este que es lo de garbage in, garbage out, ¿vale? Es decir, que los sistemas de inteligencia artificial, su calidad se basa en la calidad de los datos que reciben. Y si le metes basura, recibe basura, ¿no? Entonces, evidentemente, el curar, el limpiar los datos es fundamental y de eso va a depender la calidad de los resultados que se obtengan, ¿no? Entonces, lo que comentaba antes María José, del esfuerzo en disponer de esas fuentes de datos limpias, adecuadas para el problema que se quiere resolver, es fundamental. Lo segundo, los datos personales y el foco en los mismos. Nosotros lo que hemos estudiado es que ahora mismo la gran mayoría de los datos y donde está el valor económico no es en los datos personales, en los datos que se generan en la producción industrial. Sí, el volumen de datos que se genera en la producción industrial es mucho mayor que el que generamos nosotros como individuos. Y ese no se está explotando. Ahora mismo la mayor parte de los datos que se explotan son datos que se explotan en base a nuestra interacción diaria, los móviles, los smart devices, pero en un proceso productivo se genera una cantidad de datos que ahora mismo no se explota. Y es donde está el potencial económico, en activar eso. Ahí lo que nosotros pensamos es que siendo Europa una potencia industrial, si nosotros somos capaces de activar el potencial de los datos que generamos como potencia industrial, podemos recuperar el camino que hemos perdido en la revolución de las plataformas digitales, ¿vale? La idea es hacer eso sin perder nuestra ventaja competitiva y activando nuestro mercado interno. Por ahí va la propuesta política de la Comisión, pero estoy de acuerdo contigo, es decir, el valor del dato no está tanto en el dato personal como en el dato industrial. Y si somos capaces de activar eso, somos capaces de pegarle un empujón a la economía europea increíble. La propiedad intelectual. Yo estoy de acuerdo también contigo. Yo pienso que vamos a tener que repensar la propiedad intelectual, también teniendo en cuenta no solo el fenómeno de ChatGPT, sino otro tipo de inteligencia artificial generativa que genera imágenes y vídeos que ha sido entrenado en base al trabajo de diseñadores gráficos, artistas, ilustradores, que ahora mismo no van a recibir un duro por los resultados de sistemas que han entrenado sin su consentimiento y que compiten contra ellos mismos. Es decir, que fijaos bueno, eso hay que pensarlo y eso habrá que en algún momento regularlo, porque yo creo que el problema es evidente. Es decir, usted utiliza mi obra sin mi consentimiento para tener un sistema que me acaba sacando del mercado. Bueno, a lo mejor en todo eso yo tengo algo que decir y a lo mejor una compensación que recibir. O sea, yo creo que tendremos que trabajar. O sea, que muchas veces la evolución va antes y la legislación va después. Y yo sé que las instituciones, sobre todo las que tienen capacidad legislativa, a veces van un pelín más tarde, pero llegamos, llegamos. Y la última pregunta, Juan, la he anotado, pero tengo una letra horrorosa y no acabo de entender lo que he escrito. O sea que si me la refresca. Bueno, te lo digo yo. La competencia en el mercado. Eso. Exactamente, con gente, plataformas que nos respetan. Ahí hay dos elementos que yo creo que juegan a nuestro favor. Seguimos siendo el principal mercado del mundo. El mercado único europeo sigue siendo el principal mercado del mundo. Y las reglas de entrada en ese mercado son de interés para todas las empresas, sea cual sea su origen. Entonces, ahora mismo muchas empresas utilizan el sello CE cuando fabrican sus productos, aunque no los vendan en Europa. ¿Por qué? Porque saben que al hacerlo acceden al mayor mercado del mundo. Y muchas veces tenemos complejos en Europa, ¿no? Vemos pero el mercado único europeo sigue siendo el mayor mercado del mundo. Entonces, esa es nuestra ventaja competitiva. Entonces, nosotros marcamos las reglas de acceso al mercado único. Si marcamos unas reglas que se basen en el modelo y en la visión europea, bueno, vamos a competir, pero vamos a competir respetando nuestros derechos. No sé si me explico. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que seguir manteniendo esa ventaja, el valor que tiene el mercado único, y mantener ese mercado único como un mercado único, porque a veces los propios miembros de la Unión Europea cuestionan eso, ¿no? Y ya sabes que la Comisión siempre
dice que, bueno, que el mercado único es un valor que tenemos que mantener. Yo diría que ahí es donde está nuestra fuerza competitiva. Y compi, Carlos, hace que te salga el patriotismo europeo. Por Totalmente, costado, ¿eh? totalmente, No, yo absolutamente. simplemente por añadir una cosa. En el mundo de la investigación, todas estas cosas que has comentado, totalmente de acuerdo, y de hecho se están haciendo iniciativas. Por ponerte un ejemplo simple, yo ahora mismo estoy involucrada en una tesis doctoral que además estoy haciendo en colaboración con músicos, precisamente para lo que es analizar el impacto de la generación por inteligencia artificial de música con respecto a la generación hecha por personas. Entonces me estoy quedando sorprendidísima. Estoy aprendiendo mucho de música, porque de música lo que sabía era lo que me gustaba y lo que no, ni siquiera los géneros, pero la verdad es que tiene un impacto importante y además lo hemos analizado ya con experimentación hecho sobre el impacto que tiene en la docencia a alumnos, es decir, el utilizar en tus clases música hecha por músicos o música generada con inteligencia artificial. Al final los profes tenemos que buscar ejemplos, ¿no? Pues mira qué bien, me voy y digo, venga, genera una musiquita de tal tipo que se la voy a poner a los alumnos. Pues ve el impacto que tiene sobre los alumnos de utilizar una u otra. Y sí, hay bastantes iniciativas con respecto a ese tema. Lo que pasa es que evidentemente la legislación está todavía por detrás en eso. ¿Alguna pregunta? 2. Venga, por orden. Manolo, espérate que te llegue el micro, por favor, si no te importa. No. Hay otro Manolo. Hay otro Manolo con gafas también. Gracias. Bueno, muy buena. Bueno, primero, dar las gracias a María José y a Carlos por las explicaciones que han dado, que han sido bastante claras y elocuentes. Yo, pensando en el desarrollo económico y en posibilidades de negocio, no solamente de gestión del dato, estaba haciendo la réplica con lo que sería el equivalente a todo lo que vino derivado del Reglamento General de Protección de Datos, Ley de Protección de Datos, Agencia Española de Protección de Datos, DPD y empresas de auditoría. Es decir, todo eso estaba ligado a una faceta de los datos que era su protección y su gestión. Ahora pasamos a la inteligencia artificial y encontramos una IAC, es decir, encontramos una normativa que va a regular el desarrollo de los algoritmos, encontramos agencias que van a controlar el desarrollo de esos algoritmos o por lo menos supervisarlos. Va a aparecer también la figura del delegado de inteligencia artificial y a su vez las necesidades de auditoría para la autorregulación, es decir, va a existir también un mercado relacionado con la actividad de consultoría, asistencia técnica ligada a todo lo que va a significar las implicaciones normativas que esto va a tener para las empresas. O sea, la normativa no exige la existencia de esa figura, pero yo soy un convencido de que el mercado de auditoría algorítmica va a florecer en los próximos años. ¿Por qué? Porque va a ser necesario que, sobre todo cuando hablamos de que las empresas no van a desarrollar, sino que van a entrenar algoritmos, es decir, que tú en este caso vas a utilizar sistemas desarrollados por un tercero, que tú tengas asistencia técnica para entender qué pasa con el sistema que tú estás poniendo en el mercado. Sobre todo si tenemos en cuenta que un fenómeno que yo anticipo es que este tipo de sistemas van a aumentar el acceso de las pequeñas y medianas empresas al uso de inteligencia artificial. Son empresas pequeñas que no pueden dedicar recursos más que a su negocio fundamental y van a necesitar asistencia de expertos para que se garantice que abriendo ese negocio no infringen la normativa y se meten en problemas. Muy parecido a lo que pasó con la LOPD. Así que en ese sentido yo creo que es un negocio que va a florecer, que el hecho de que tengamos aquí en Sevilla el Centro Europeo de Transferencia Algorítmica puede ser un incentivo a nivel local porque es una palanca, así que yo ahí lo veo claro. Diciéndote también que no hay una exigencia de la creación de esa figura dentro de la normativa que viene. Yo sí, de algo sirve lo que estamos haciendo en la universidad y a nivel de investigación. Te diría que una de las cosas que hacemos los profes de universidad es revisar artículos y proyectos que se presentan en diferentes convocatorias, revistas internacionales y todo eso. Bueno, pues de los 5 artículos que he revisado esta semana, que eran los 5 que me tocaban, 3 iban sobre testeo y auditoría sobre datos y sobre algoritmos de inteligencia artificial. O sea, con eso te lo digo todo. Eso ha sido esta semana porque es de lo que me acuerdo ahora mismo. Pero a nivel de lo que serían los proyectos de investigación, el testeo y la auditoría automática, sistemática, sobre tanto algoritmos de inteligencia artificial que tú te encuentres en una librería, los clásicos, y que lo puedas utilizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo que serían como una especie de APIs de algoritmos de inteligencia artificial, como los de auditar sistemas ad hoc para un cliente concreto, eso está a la orden del día a nivel de investigación. Hemos tomado nota, tenemos ahí oportunidad de mercado. Magnífico. Eso ya es una primicia, o sea, el que se entera primero. Javier, querías hablar, lo tienes a tu espalda. El micro, sobre todo, para la gente.
Hola. La verdad es que con las cuestiones que estáis contando me ha despertado bastantes dudas en algunas cosas. Por ejemplo, cuando has definido los distintos niveles de regulación que se va a hacer, ¿no?, de control para el tema de la algoritmia, y hablas de la autorregulación, la normativa y todo eso, no has hablado de los medios que se van a poner, por ejemplo, para que eso ocurra, ¿no? Entonces dices, el JRC tiene 400 personas y 30 van a dedicarse exclusivamente a esto. Y claro, yo pienso, entre 30 personas van a ser capaces de meterle las cabras en el corral a las 19 mayores empresas, ¿no? Eso cuesta trabajo creerlo, ¿no? O, por ejemplo, cuando hablas de la ley de gobierno del dato y dices que tú puedes decir que tus datos sean utilizados para un fin de bien común, como el de la investigación científica, claro, eso es un concepto muy vago, porque yo puedo decir que mis datos, por ejemplo, para temas de investigación sanitaria, pero no me parecería bien que lo utilizasen si van a sacar una patente de un medicamento que solamente va a tener acceso la gente que se lo pueda permitir más rica. Entonces, ¿eso cómo se define? Porque eso, en la protección de datos, tú dices, tienes que explicitar el uso que se le va a hacer a esos datos, por ejemplo, personales. Pero esa explicitación, ¿cómo se lleva a cabo? Porque con conceptos tan vagos. Entonces, un poco la hoja de ruta que tenéis en ese sentido para los próximos años, si se van a aumentar medios o cómo se va a intentar aterrizar todo esto, sí que me gustaría conocerla. Vale, empezando por la segunda parte. Tú sabes que lo mismo que cuando se aprobó el Reglamento General de Protección de Datos, la LOPD, tú apruebas primero la ley y luego apruebas los reglamentos que lo desarrollan, ¿no? La LOPD tenía un reglamento que desarrollaba en detalle la aplicación de los principios que la ley establecía. Nosotros estamos ahora mismo en el momento en el que tenemos la ley, pero todavía no tenemos la legislación secundaria que desarrolla los principios. Entonces, tu pregunta es muy válida, pero yo ahora mismo no tengo una respuesta que darte, puesto que estamos trabajando en eso, es decir, cómo se articulan esos principios generales. Lo que yo quiero señalar sobre todo es que ya existe el principio general, es decir, lo mismo que en la LOPD existía el principio de declaración informada y finalidad del uso del dato, y luego eso se articulaba en unos formularios, en unos procedimientos, en una regla, pues todo esto se aterrizará. Empezamos como siempre a nivel europeo, luego a nivel de Estado miembro, etc. Entonces, en ese sentido, lo que te puedo decir es que no estamos allí, pero llegaremos, ¿vale? Entonces, pero la pregunta es legítima, es decir, ¿esto cómo se articula? ¿Hasta qué nivel puedo yo determinar mi control sobre el dato o no? ¿Qué garantías tengo? ¿Dónde puedo reclamar si se infringe? Etcétera. Todo esto, la ventaja que tenemos es que partimos de una arquitectura en Europa potente, en el que en todos los países existen agencias de protección de datos, incluso en países descentralizados como el nuestro existen agencias regionales, y la idea es que todo eso se construya a partir de la arquitectura que ya existe, que no tengamos que inventarnos algo. Entonces, digamos que como elemento esperanzador te diría que no partimos de cero, ¿vale? En lo segundo, en el tema de los medios. Es una pregunta también muy legítima. Hay que entender que esto no se va a hacer solo aquí en Sevilla, es decir, que nosotros trabajamos con un gran conjunto de otros equipos en Bruselas que se encargan de esta supervisión. Nosotros hacemos una tarea concreta técnica, pero no nos encargamos de todo. Es decir, que el equipo no son solo 30 personas, son muchas más, pero independientemente de eso, evidentemente, la tarea que se tiene es titánica. Y yo siempre lo explico y digo que es una tarea que debe involucrar al conjunto de Europa. Es decir, que no debe ser una tarea solo de la Comisión encargándose de unos casos concretos como podrá ocurrir, sino que debemos involucrar a todas las autoridades nacionales. De hecho, tenemos la potestad de hacerlo, es decir, que contamos con la potestad de movilizar a cualquier autoridad europea para hacer efectiva esa legislación, y movilizar a cualquier autoridad europea es mucha capacidad. No sé si. Y luego, aparte, además, intentamos establecer alianzas con academia e industria. Porque para mí, esto no es una legislación que se pueda implementar a la contra. ¿Sí? No puedes verlo como yo contra las grandes empresas, sino es una legislación que tiene que incorporarse con la industria. ¿Sí? Y vuelvo al mercado único. Es decir, si tú ves esto como una manera de acceder al mercado único y sabes que si no cumples la normativa te puedes ver excluido de ese mercado, tú tienes un incentivo para cumplirlo, ¿no? Entonces, sin quitarte la razón porque la tienes, es una tarea titánica. Quiero poner en perspectiva que no es una tarea que va a hacer solo el equipo que tenemos aquí en Sevilla, sino que se enmarca dentro del esfuerzo de la Comisión. Podemos movilizar a todas las autoridades europeas y además tenemos que, digamos, enredar también a la industria y a la academia para que nos ayuden a esto. Pero, tarea titánica, por supuesto. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Vale?
Bueno, antes de proceder al cierre, yo sí quería compartir con vosotros un par de cuestiones, ¿vale? No hemos definido la ética, al igual que hemos hablado de las algoritmias, creo que era más importante porque al final el concepto de algoritmia creo que está menos intrínseco a los humanos que el concepto de ética. Me he tomado la libertad de traeros dos definiciones de ética, ¿no? Definiciones además que están hechas desde el punto de vista académico. Estabais viendo desde hace bastante tiempo aquí una... ¿Sabéis lo que es esto? ¿Alguien tiene idea de lo que es? No, ¿no? Bueno, os lo voy a contar, os lo voy a hacer un poquito corto. Esto es un A3, es una hoja de A3, ¿vale? Esto es propiedad de dos personas a nivel intelectual, o sea, pongo a mi legal teach aquí por delante, ¿vale? En este sentido, que es Bernardo Javier Torres Cuenca, que es profesor de filosofía en un instituto de Algeciras, ¿vale? Y Luis Miguel Cordero Palomo, que es el director de operaciones, ¿vale? Pues hace unos cuantos de años empezamos a trabajar en solucionar una de las cuestiones que nos molestaba profesionalmente, que, oye, la filosofía no sirve para nada, la filosofía es un mon, la filosofía nada más que estáis todos los días colgados. Bueno, llevan parte de razón en algunos aspectos, pero sí que es verdad que tenéis todos y tenemos todos que reconocer que una de las grandes virtudes que tiene la filosofía en sí es hacernos preguntas metafísicas. Es decir, nos hacemos preguntas que no tienen respuesta alguna, pero que después sirven para que el conocimiento científico llegue. Y esto ha sido así a lo largo de la historia. Tan fácil como esto. Desde los presocráticos y demás que estaban tirados allí en Grecia y que decían, bueno, ¿y qué es la naturaleza? ¿Y qué es el mundo? ¿Y qué es el espacio? Bueno, el concepto de espacio no existía, pero era gente que sin capacidad ni técnica ni tecnológica, simplemente por el instinto de la, o sea, por la capacidad de la observación, al final, ¡pum!, se hacía preguntas, ¿vale? Bueno, pues Bernardo Guti, a partir de ahora, para que lo conozcáis, porque es el ente virtual que está aquí en la parte académica, Guti a sus alumnos se montó, pues metió todo el material con grafismo, les hizo un TVO bastante chulo, con animaciones y tal, y me presentó un día lo que fue toda la historia de la filosofía metida en un Excel. Cuando yo lo cogí, mi devenir como filósofo ha sido todo desde el año 1992 aplicado al mundo de la empresa, en el ámbito privado, en diferentes cuestiones. Y yo digo, vale, Guti, tú tienes la parte académica, pero aquí hay algo que no funciona, que es el accountability. Algo complejo, ¿no? Pues la capacidad de adaptación que tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, definimos, en el marco de la ética, ¿vale? Definimos primero un par de definiciones sencillas y después os voy a mostrar cómo funciona esto, ¿vale? La ética se define como el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. O sea, normas morales. Y como hablábamos antes, cuando hablamos de moral, no es decir, yo dejo de ser un ser moral y ahora paso a ser un ser inmoral o amoral. No, tienes que ser un ser moral siempre, ¿vale? Es una parte de la filosofía que trata del bien, el bien común, ¿no? Ha salido, ahí se acaba de ir Javi. Bueno, pues la parte de qué concepto de trascendencia. Vale, pues yo, y esto es una invitación absolutamente personal, ¿vale? Yo os invito, si soy capaz de encontrar la barra espaciadora, aquí, ¿vale? Imaginaros que es un Excel, ¿vale? No, bueno, imaginaros no, es una hoja de Excel, ¿vale? Entonces, en la primera, en lo que son las columnas, están clasificadas los diferentes periodos de la filosofía, ¿no? La filosofía antigua, medieval, moderna, tal, contemporánea, teniendo en cuenta que esto hacemos un subperiodo, el año de nacimiento y quién es el hippie o el filósofo que se pone a opinar, ¿vale? Pues tenemos aquí a Tales de Mileto. Vaya, Tales de Mileto, qué chulo. Y tenemos aquí a uno que es Heráclito, Parménides, Sócrates, Platón, ¿vale? Perfecto, ¿vale? Y después nos fuimos a las filas. Y en la fila lo que hicimos fue recoger las tres grandes preguntas que se hace en la filosofía, que es la primera, ¿qué es el mundo o qué es el universo? ¿Vale? ¿Quién soy yo? ¿Vale? Y ¿qué debo hacer? ¿Vale? De tal forma que al final vas encajando sobre lo que es
la parte de la filosofía que estudia, ontología, cosmología, teología, bueno, todo este tipo de cuestiones. A partir de ahí hacemos la pregunta filosófica, que es lo real en la materia del espíritu, lo real o de bienes, todo esto con la visión de a lo largo de la historia. Hablamos de la corriente filosófica y hablamos de la tesis de la respuesta. Esto, en los años 70, sería una tarjeta de perforación, ¿no, María José? Una tarjeta perforada. ¿Sabéis lo que es una tarjeta? Venga, decirme las jóvenes, por favor. ¿Qué es una tarjeta perforada? No lo sabéis, ¿no? Gracias a Dios que sois muy jóvenes. Una tarjeta perforada eran las cartulinas que se metían en las maquinitas para que se funcionase precisamente con este concepto de un hueco, un contenido, un 0 y un 1, ¿vale? El otro día, haciendo la presentación, el otro día fue el miércoles de la semana pasada, haciendo la presentación en Madrid junto con la Secretaría de Estado de un libro en materia, bueno, la Secretaría de Estado de Inteligencia Artificial, sobre un libro en el que hemos participado la Cámara y el que os habla, cuando presentaba esto, me decían, es que esto es un mapa de gobernanza. Vale, esto puede ser un mapa de gobernanza. Mapa de gobernanza y además que acaba siempre con la misma pregunta. ¿Cuál es tu postura? ¿Vale? El reto que os propongo, y aquí voy de friki, es que todo aquel que quiera participar en un pequeño estudio que vamos a lanzar, me da igual si es muestreo una o 400 millones de personas, ¿vale? Porque lo vamos a montar, ¿vale? Es que juguemos a poner unos y ceros cada uno de nosotros. Porque poniendo unos y ceros y haciendo los barquitos, seremos capaces, de alguna forma, de coordinar o contextualizar o, de alguna forma, homogeneizar qué cosas tienen que estar en el bien común y qué cosas tienen que estar en el bien particular, ¿vale? Pago café, pago cerveza para todo el mundo que quiera debatir, ¿vale? Nos enrearemos y nada, os invito a que el que quiera participar, pues que lo diga, ¿vale? Bueno, ha sido, voy a decir una barbaridad porque me apetece, una hemorragia de placer, ¿eh? Y un X de satisfacción, ¿vale? Poder contar con vosotros. Muchísimas gracias, ¿vale? Porque sinceramente creo que tenemos una oportunidad brutal de aparecer en un nuevo mercado, aprovechar este nuevo mercado y que si hace no sé cuántos millones de años a través de ese río descubríamos América y descubríamos un nuevo mercado, pues hoy en vez de mirar al río, miramos a nuestros vecinos y le decimos, Quillo, ¿ustedes por dónde vais? Quillo, ¿ustedes por dónde vais? Y que venga la gente que sabe a decirnos por dónde hay que ir siempre es un privilegio. Así que muchísimas gracias a ambos y espero que por lo menos os hayáis divertido. ¿Vale? Buenas tardes.